podcast hecho por 4 amigos en el que hablamos sobre Dios, sobre la vida cristiana, sobre la fe. Y estoy acá con mis amigos de siempre, Mauro, Josué y Néstor, acompañándome en este episodio. Y primero, antes que nada, queremos recordarle a los que nos escuchan que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y también en nuestra página web para escuchar los episodios. Y les pedimos que si les gusta, les es de edificación, puedan compartirlo con sus amigos. Hoy, muchachos, el tema de hoy es el Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad. Este enfoque teológico surgió en los Estados Unidos y estuvo muy asociada a las iglesias carismáticas o pentecostales o de ese estilo, pero especialmente a los teleevangelistas, que fueron muy famosos en algún tiempo en Estados Unidos. De ahí se expandió a toda Latinoamérica y a todo el mundo en realidad. Y yo creo, y muchos creen lo mismo, de que la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad es el movimiento más masivo dentro del cristianismo. Y eso nos debería hacer reflexionar un poco. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar a definir las características de este evangelio de la prosperidad. ¿Cuáles son las características y los errores de este evangelio? Josué, ¿vos qué pensás? Hola, pensando mucho en esto del evangelio de la prosperidad, yo diría que la característica y el error principal de este falso evangelio es fallar en reconocer realmente la gracia de Dios y el valor de Jesús por encima de todo lo demás. Nosotros no somos llamados a ir a Jesús para obtener dinero. Nosotros somos llamados a ir a Jesús para tener a Jesús. Y las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida de cualquier tipo, en última instancia dependen no de cuánto nosotros le damos a Él, sino de su gracia soberana. Ese es el mensaje de la parábola de los trabajadores de la viña, por ejemplo, Mateo 20. Las bendiciones en el reino no dependen de lo que uno hace en última instancia, sino que dependen principalmente de la voluntad de Dios, quien es soberano. Jesús, Él enseñó que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Lo dice en Mateo 19. Y eso es porque los ricos suelen creerse tan satisfechos aquí en la tierra que no ven la necesidad de creer el evangelio. Eso es lo que pasó con el joven rico, en el contexto en el que Jesús enseña eso. Entonces es muy curioso cómo este evangelio de la prosperidad enseña a las personas a decir algo que puede ser un tropiezo muy grande para sus vidas. Obviamente el dinero no es malo en sí mismo, el dinero tiene muchas ventajas, debemos ser sabios al usarlo, pero no debe ser lo más importante para nosotros. Y eso es algo que Jesús nos advierte constantemente. Jesús dijo que debemos guardarnos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dice en Lucas 12:15. Entonces yo creo que eso es algo muy importante a la hora de pensar en el evangelio de la prosperidad. Jesús nos llama a ir a Él, no para tener dinero, sino para tenerlo a Él, que es lo más importante. Una de las principales características que yo veo en el Evangelio de la Prosperidad, y especialmente de parte de sus líderes, ¿no? Es claramente la manipulación. Cómo se usa como excusa el Evangelio para enriquecerse a algunos. Y especialmente la manipulación es más fuerte, o los que sufren más esto son los pobres. Ellos hablan con ciertas características del Antiguo y el Nuevo Testamento, como maldiciones y bendiciones, como si ser pobre fuera una maldición de Dios, como si ser pobre estaría mal. Tu pobreza es un pecado contra Dios porque Dios te quiere bendecir. Entonces eso es una manipulación clara, o sea, te está haciendo sentir mal para poder justamente venderte ese evangelio. Y lo que Dios quiere hacerte a vos es enriquecerte, como bien decía Josué, o sea, todo se trata de lo material en definitiva. Y vos tenés que demostrar la fe que tenés. ¿Y en qué se demuestra tu fe? En plata, poner plata, sembrar una semilla, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que hacer. ¿Y qué es la semilla de fe? Dinero, vos lo sellás con dinero. Dios no quiere que vos seas pobre. Y eso es terriblemente cruel, es terriblemente manipulador, o sea, es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, lo que Jesús enseña. Todo, como decía
Josué, es al revés. Difícilmente un rico entrará al reino del cielo. O sea, el Señor Jesús vino justamente a darse, Él dice que Él es de los pobres, o sea, especialmente los pobres en espíritu, ¿no? Pero también justamente el pobre es el que está más propenso a creer en el Señor que un rico. Es muy difícil eso. Y yo creo que el Evangelio de la prosperidad manipula. Sí, continuando un poco con lo que menciona Mauro, es muy importante entender que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no es un Dios a quien tengamos que chantajear con nuestras obras o manipular con nuestras obras o dinero para que Él nos bendiga materialmente. Claro. Él nos ama infinitamente y Él nos ha dado mayores riquezas de las que podemos imaginar. Efesios capítulo 1 habla de eso. Solo que Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad terrenal, precisamente porque Él nos ama. Y volviendo un poquito a algo que mencioné, el Evangelio de la Prosperidad distorsiona la doctrina de la gracia de Dios. Algo que me asombra mucho cuando leo Job es que los amigos de Job que juzgan a Job, ellos creían el Evangelio de la Prosperidad. Sí. Job, te está yendo mal porque te portaste mal. Claro. Y tenía esta idea de la retribución, tenía una idea, o sea, la convicción de ellos parecía estar más guiada por el karma que por la gracia. Sí. Y eso es algo muy importante que los cristianos debemos recordar siempre. Dios es un Dios que nos ama, que nos bendice, que todo lo obra para bien. El amor de Dios no se mide por cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria. El amor de Dios se mide por lo que Él entregó por mí en la cruz de Calvario. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Y necesitamos recordar eso para no ver a Dios como alguien de nuevo a quien chantajear o a quien manipular o a quien tratar de convencer para que nos bendiga. Mira, Dios, te doy esto para que tú me multipliques esto. No, Dios es un Dios que nos ama y es nuestro Padre. Sí, o sea, el amor de Dios no se mide en dinero y la fe de una persona tampoco se mide en dinero. La respuesta hacia Dios es cuanto yo más lo amo, más estoy ofrendando o dando. Es todo lo contrario, o sea, todo se trata de las bendiciones espirituales, como bien Josué vos decías. O sea, las bendiciones, fíjense, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 1, Pablo le dice, miren todas las bendiciones espirituales que ustedes tienen en Cristo. Y ahí empieza a hablar acerca de las bendiciones que da el Padre, que da el Hijo, que da el Espíritu Santo. Somos elegidos, adoptados, predestinados, amados de parte del Padre, de parte del Hijo. Tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre, según el Espíritu. Miren las riquezas que tienen. Ustedes son sellados, Él es la arra del Evangelio. Y en ningún momento menciona una sola de las características materiales, ¿no? Pablo fue pobre. Exacto. Pablo estuvo en prisiones. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Dios no lo bendijo? ¿Dios no lo amaba? O sea, eso es lo que el Evangelio de la Prosperidad te debería llevar a concluir. Claro. ¿Qué hay que hacer con el libro de Filipenses entonces, no? Con que Pablo dice, en todo he sabido tener riquezas, he tenido saber tener necesidad, pero el Señor, justamente lo que decías vos, la gracia del Señor es lo que le bastaba a Pablo, porque en todo él ha sido aprendido, en todo él ha estado contento en el Señor, ¿no? Bien, muchas gracias muchachos, pero yendo un poquito o dando vueltas sobre eso, entonces estos son los errores y las malas enseñanzas que tiene el Evangelio de la Prosperidad, pero parecen haber versículos como eso de lo que siembras, cosechas, o muchas veces en las que la Biblia como insta a que si nos portamos bien las cosas no van a ir bien. ¿Realmente qué está queriendo enseñar la Biblia ahí? ¿O qué enseñanzas tiene la Biblia respecto a esta vida y a las posesiones materiales y acerca de las necesidades que son tan ciertas? Yo creo que por lo que ustedes venían diciendo, el Evangelio de la Prosperidad como que encuentra ahí la grieta, ¿no? En el tema de la necesidad y la materialidad de este mundo que es muy real. ¿Qué respuesta tiene la Biblia para esos temas? Pienso cuando pensaba en esta pregunta, pienso que en base a todo lo que dijeron recién los chicos, lo primero es empezar definiendo qué es el Evangelio. Si bien los chicos lo mencionaron, pero la Biblia nos enseña de que como cristianos somos justificados por medio de la fe, en Romanos. Que los cristianos vencemos al mundo a través de la fe, Primera de Juan. Que los cristianos vivimos por la fe debido a lo que Cristo hizo, en Gálatas. Y Pablo es muy claro cuando le explica a Timoteo, en 1 Timoteo 6, y le dice
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. En Efesios aclara que eso es idolatría, habla de los avaros, habla de la idolatría que es ser avaro. Como creyentes tenemos la tarea de no dar lugar a la carne o a estas inclinaciones pecaminosas, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y en Cristo somos hechas nuevas criaturas, y como nuevas criaturas tenemos una nueva naturaleza y Dios nos manda que nos despojemos de esa vieja naturaleza, que renovemos nuestra mente por medio de la palabra y que nos revistamos del hombre nuevo en Cristo. Entonces, si esto es lo que definimos que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, nos ha cambiado y necesitamos renovar nuestra mente, entonces nuestros anhelos cambian. Entonces, ¿qué lugar tiene que tener esto del Evangelio de la prosperidad para satisfacer nuestra carne? ¿Qué lugar le vamos a dar? Cuando empezamos definiendo el Evangelio de la prosperidad y definimos el Evangelio, lo que el Evangelio es en realidad, entendemos de que si somos renovados, si somos salvos por gracia, nuestra lealtad tiene que ser solamente para Dios y debemos confiar en de que Él va a proveer para nuestras necesidades. Y Dios promete satisfacer todas nuestras necesidades y proveer lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Pero la falsa expectativa de que Dios va a derramar sobre nosotros abundantes bendiciones materiales más allá de todas nuestras necesidades, no solo va contra la palabra de Dios, sino que también va en contra de la experiencia de innumerables personas que a través de la Biblia podemos ver. Mateo 6:24 inclusive concluye con una autoridad asombrosa que dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Estos versículos en Mateo podemos ver que quita cualquier lugar para explicar o excusar el Evangelio de la prosperidad, porque servir al dinero es traición a Dios. No podemos servir a uno y al otro a la vez. Entonces, dar nuestra lealtad a Dios significa que confiamos que Él va a proveer para nuestras necesidades, pero dar nuestra lealtad a las riquezas y posiciones materiales no es nada bíblico, por más que quieran algunos disfrazarlo como algo espiritual. Entonces, esa grieta que se encuentra es porque sencillamente no estás yendo al Evangelio, porque estás utilizando versículos que pareciera que quisieran decir eso, pero cuando estudiados en su contexto no lo dicen. Y hay innumerables pasajes de la Biblia que demuestran de que el Señor es el que provee, de que el Señor es Dios, y si confiamos en Él, Él va a proveer para nuestras necesidades. Sí, entonces el Evangelio, la respuesta que el Evangelio tiene para nuestras necesidades es que hay un Dios proveedor. Nuestro Salvador provee para nuestras necesidades materiales. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Creo que ese pensamiento es muy liberador, porque una vez que yo me esfuerzo a ser trabajador y llego a lo mejor y busco la sabiduría, y aún así estoy en una situación económica difícil, entonces que Dios me está sustentando. Porque ¿cómo me va a abandonar a mí en medio de esas dificultades si Él entregó a su Hijo por mí? Creo que eso nos ayuda bastante y creo que sí, el Evangelio es la respuesta. Sí, una de las cosas que veo es que el Evangelio de la prosperidad lo que hace es evaluar la espiritualidad de alguna persona según estándares mundanos. Básicamente, vos sos espiritual, vos sos bendecido por Dios si tenés riqueza, ¿no? Entonces, eso es básicamente estándares que el mundo pone de lo que es una persona exitosa, una persona con un carro nuevo, una persona que tiene muchas riquezas, que es muy sabio, que tiene estudios. Y es todo lo contrario a lo que dice el Señor, y especialmente de entender la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es justamente que Él nos llama, Él nos elige, Él nos salva, no por algo especial que nosotros tenemos, sino por el Señor mismo. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Y eso le está diciendo en contexto a griegos, que ellos hablaban mucho de su elocuencia, de cuántos sabían. Entonces Dios me ama porque, obvio, yo soy muy sabio. No, le dice Pablo, no, muchos de ustedes no son sabios conforme a la
carne, ni poderosos, ni muchos nobles. Dios nos llama nobles, Dios nos llama ricos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. No podemos, eso es básicamente salvación por obras. Dios me ama porque yo tengo dinero, porque yo ofrendo más, entonces Dios me ama más. No hay nada lo suficientemente bueno que nosotros podamos hacer para agradar más a Dios. Pero tampoco hay nada lo suficiente malo que podamos hacer si somos salvos para que Dios nos ame menos. El Señor ha entregado todo, no escatimó a su Hijo por nosotros, como decía Josué hace un momento. Es decir, todo se trata del llamado soberano del Señor, de su gracia, a quien Él ama y salva y escoge, no por nada especial que tengamos. Básicamente lo que está diciendo es salvación por obras. Y sabemos de que eso está mal, es una herejía. Y lo es poner cargas pesadas e imposibles de llevar a los hombres, pero todos sabemos que en realidad acá solamente se benefician uno, y son muchas de las personas que están detrás de ese evangelio, que se llenan sus bolsillos. Perdón que sea así de duro, pero lo es. Si tu evangelio, el evangelio que crees, no puede sostenerte en el dolor, en el sufrimiento, entonces no es evangelio. Cuando una persona está sufriendo, lo que menos necesita escuchar es el evangelio de la prosperidad. Porque en vez de darte esperanza, te hunde. Tú estás aquí porque has sido un pecador, porque no has ofrendado, porque te tienes que arrepentir, y la persona puede estar como Job de nuevo. Pero Señor, es decir, yo me arrepentí, yo he buscado hacer lo correcto. Creo que ese evangelio de la prosperidad nos hace ver a un Dios que no es un Dios de gracia, que no es un Dios de amor, que no es un Dios que es suficiente. Y volviendo un poquito a la pregunta original que hiciste, Matías, algo que me ha ayudado mucho a mí a entender los pasajes en los que la Biblia parece hablar del evangelio de la prosperidad, algo que me ha ayudado muchísimo es seguir leyendo qué dice la Biblia después de eso. Sí. Es algo tan sencillo como eso, que muchas veces yo pasaba por alto, porque yo crecí en lo particular en una iglesia que hasta cierto punto enseñaba ese evangelio. Entonces vemos que se prometen bendiciones al pueblo de Dios, pero vemos que aunque la bendición física y material puede ser una señal de la bondad de Dios, en ese nuevo pacto, de este lado de la eternidad, en este nuevo pacto y de este lado de la historia de la redención, esa no es la única señal, y de hecho tampoco fue la única señal en tiempos del Antiguo Testamento. Y si tú miras los salmos, por ejemplo, tú tienes al rey, él alaba a Dios por sus bendiciones, pero por lo menos el Salmo 5:4, lo estaba leyendo hace poco, David decía: Señor, tú me has dado más gozo a mí que a ellos cuando les abundaba el vino y les abundaban las riquezas. Porque los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ellos entendían que Dios era mayor que sus dones, y de eso se trata siempre. En aquel entonces la prosperidad era una señal de que Dios estaba con ellos, porque Dios les estaba liberando de Egipto, llevándolos a la tierra prometida y subyugando a las naciones allí para darle la herencia de esas naciones a este pueblo, a Israel, como regalo y herencia de Dios. Esa iba a ser una señal, pero no era la única. Lo más importante era la presencia de Dios con ellos. Eso era lo más importante, a tal punto de que los salmistas, ellos entendían que incluso si Dios me quita los bienes, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el sentir de Asaf, ese es el sentir de David. Y de nuevo, cuando sigues leyendo en el Nuevo Testamento, pues se hace mucho más explícito, que realmente lo que se trata es estar satisfechos en Dios y atesorarlo más a Él. Pienso mucho en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo no entiendo cómo alguien puede
leer este pasaje en la Biblia y concluir que el Evangelio de la Prosperidad tiene razón. Entonces, algo que me ha servido mucho, resumiendo la pregunta, mi respuesta, es que cuando veo un pasaje que parece hablar de que Dios me va a bendecir con dinero si me porto bien, ofrendo, y que eso es lo más importante y esa es la mayor prueba de la bendición de Dios, lo único que tengo que hacer es seguir leyendo la Biblia. Porque sé que me voy a encontrar con pasajes como primera de Timoteo 6. O sea, uno de los errores principales del Evangelio de la Prosperidad es que es muy selectivo. Claro. Es muy selectivo con la aplicación de los versículos, es muy selectivo con qué tomar de la Biblia. Y la Biblia no es un buffet para tú agarrar qué quiero creer y qué no. La Biblia es la palabra autoritativa de Dios para someterte a ella y someterte completa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente los pasajes que nos hablan de que Dios ciertamente en su soberanía puede darnos bendiciones materiales. También están los pasajes que nos enseñan que ese no es el punto del Evangelio. Muchas gracias, muchachos. Lindas respuestas, y es bueno saber que el Evangelio tiene respuestas a estas problemáticas. Yo creo que se ha hecho mucho y gran trabajo denunciando los errores de esta teología y de este Evangelio, a tal punto de que eso se ve reflejado, por ejemplo, en las publicaciones. Ya no hay tantos libros que se nombren como prosperidad o cómo ser prósperos, como sí lo había en otras décadas, porque se ha condenado públicamente este Evangelio. Pero, sin embargo, la esencia de ese mensaje aún sigue vivo en estos momentos. Ahora, preguntándoles un poco más personalmente, ¿qué elementos de este Evangelio de la Prosperidad, tal vez no todo el Evangelio, pero qué elementos de este Evangelio de la Prosperidad se han metido en nuestras vidas? Ustedes han tenido que luchar con esos pensamientos en alguna necesidad, en nuestra forma de pensar y de entender a Dios, como recién un poquito hablábamos, pero ¿qué elementos se han metido en nuestras vidas de este Evangelio de la Prosperidad? Pienso que muchas veces lo que estamos esperando del Evangelio de la Prosperidad es que vengan y nos hablen de dinero solamente. Como, bueno, empecé a dar y era la metodología que se utilizaba hace varios años. Y hoy, en general, ha estado mutando o cambiando un poquito el discurso, porque era un discurso ya, al ser, digamos, condenado públicamente y tan expuesto, el discurso tiene que cambiar. Entonces la trampa tiene que ser por otro lado y la forma de hacértelo creer es desde otro punto. Y creo que hoy en día uno de los peligros más grandes es el tema de la manipulación, como mencionaba Mauro al inicio, porque arranca desde una perspectiva donde el Señor te va a bendecir y el Señor le va a orar en tu vida, y quizás son frases reales de cosas que Dios hace, pero empiezan desde un punto como un coach y no como un pastor, como un coach y no como un discipulador. Entonces el punto central cuando vamos al Evangelio y entendemos lo que es hacer discípulos, en realidad muchas iglesias que van con este Evangelio van usando este pasaje de ver cómo hacerte un discípulo, pero en realidad están siendo coaches y están siendo manipuladores para lograr meter un montón de ideas en tu cabeza. Entonces, cuando uno empieza a pasar una situación de prueba, te tratan de alentar, pero fíjate que generalmente muchas de las placas que he visto en varias de estas iglesias son placas de frases de personas como Dios no está con los miedosos, porque si estás con Dios sos más que vencedor. Y una parte de esa frase tiene sentido porque la Biblia lo dice, pero la otra es una manipulación totalmente humana. Entonces empiezan a utilizar más frases de personas que pasajes de la Biblia, e inclusive usan pasajes de la Biblia sacados de su contexto. Entonces creo que una de las cosas que más se cuelan en la vida es que empezamos a creernos toda esa manipulación y empezamos a confiar en esas cosas de que nosotros podemos, de que somos más que vencedores, cuando en realidad el Evangelio dice que por medio de Cristo somos más que vencedores. O sea, en Cristo, todas las promesas son sí en Cristo, y siempre el Evangelio nos lleva a Cristo. Pero estas iglesias o esta metodología del Evangelio de la Prosperidad hace que vayamos a una persona, que vayamos a buscar el apoyo,
el ánimo y demás en las personas. No, y fácilmente se convierte en algo de autoayuda, porque en vez de pastorear Tal cual. terminas haciendo un coaching, porque la idea es, necesitas esforzarte y hacer lo mejor para que Dios te bendiga. Entonces te vamos a ayudar a esforzarte y a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces terminas todo siendo un proceso de autoayuda y no un proceso de discipulado con el fin de la santificación. En la autoayuda, el propósito es que tú puedas sentirte bien contigo mismo y puedas llegar a la mejor versión de ti y mejorarte a ti mismo y depender de ti mismo en tus fuerzas. En el Evangelio se trata de crecer a imagen de Cristo, y crecer en las fuerzas que da el Señor. Y pensando en todo esto, creo que un elemento muy sutil del Evangelio de la prosperidad que muchas veces se cuela en nuestras vidas es nuestra fascinación por el material, por lo material y por el éxito según los estándares de este mundo. Yo mismo aborrezco el Evangelio de la prosperidad, pero a veces actúo como si uno creyera. Y es posible que eso le pase a muchos cristianos, aunque no estemos conscientes de eso. Pensemos, por ejemplo, en esto por un momento. Si nos enojamos cuando las cosas no ocurren o no resultan como quisiéramos y nos enojamos con Dios, es porque en nuestros corazones sentimos que Él nos debe cosas porque somos creyentes o hemos sido obedientes. Entonces esa es una de las formas sutiles en la que yo, incluso odiando el Evangelio de la prosperidad, cuando me frustro por algo, hay una raíz del Evangelio de la prosperidad allí, porque ¿quién soy yo para quejarme? Dios no me debe nada, pero el Evangelio de la prosperidad te enseña este legalismo. Dios te debe esto porque tú te portas así. Esa es una mentira de este falso evangelio. Y si creemos eso, si nos enojamos con Dios cuando las cosas no nos salen bien, no somos muy diferentes al que piensa que todo le va a salir bien por ofrendar, o por repetir una oración, o por sujetarse a tal pastor, o por creer tal enseñanza. Y lo mismo ocurre cuando te sientes más amado por Dios cuando todo va bien en tu vida. Eso es muy sutil, Sí. pero está allí. Me ha ido súper bien, no estoy cayendo en pecados graves, me está yendo bien el trabajo. Hoy Dios me debe amar más entonces. No, el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios permanece. Pero cuando creemos que el amor de Dios se acentúa cuando tenemos bendiciones materiales, estamos comprando la mentira de que las bendiciones, o mejor dicho, de que el amor de Dios se mide por las bendiciones materiales y no por lo que Él entregó en la cruz por mí. Otro ejemplo, aquí Sí. pensando un montón de esto. Esto no solamente se aplica a nivel individual, se aplica también a nivel eclesial en cuanto a las iglesias locales. Cuando creemos que las iglesias grandes son las más bendecidas, o que los pastores más fieles son los más famosos, aunque no expresemos estas ideas con nuestros labios, allí también estamos abrazando la mentira del Evangelio de la prosperidad. Para nosotros es muy fácil, y lo veo mucho en mi contexto por mi trabajo, y es algo que muchos pastores conocidos han hablado conmigo, y es algo por lo cual hay que orar mucho por la iglesia en Latinoamérica, porque es muy fácil creer que el pastor más fiel a Dios es el pastor con la iglesia más grande. El pastor más sabio es el pastor con más libros. Esa es una forma sutil de creer el Evangelio de la prosperidad. E inclusive creer que la iglesia está funcionando porque tenés números. Exacto. Porque hay mucha gente. Exacto. O algo que vi muy de cerca el año que viví en Colombia. Cuando queremos predicar el Evangelio más a los pobres que a la gente rica, partiendo de un entendimiento, ¿qué está pasando allí? O por ejemplo, algo que también noté cuando viví un año en Colombia, ¿qué ocurre cuando queremos predicar el Evangelio más a los pobres que a los ricos? Creo que obviamente a los pobres necesitan el Evangelio, pero a los ricos también. Pero muchas veces nosotros dirigimos nuestras misiones a los pobres porque de una manera subyacente puede que creamos que los ricos no necesitan el Evangelio tanto como los pobres. Entonces, eso también es una forma muy sutil en la que creemos el mensaje. Y yo puedo seguir hablando un montón de ejemplos cuando pensamos que la enfermedad o la pobreza son castigos por Dios. Ahí está el Evangelio de la prosperidad. O sea, el Evangelio de la prosperidad fue sembrado en cierto modo en Génesis. Claro. Fue la mentira de Satanás. Porque Dios planta... Dios coloca y crea el jardín y planta a Adán y Eva allí y les da permiso para comer de todos los árboles, de todos los frutos, excepto de uno solo. Y lo que
Satanás le dice es, si tú te comes de ese fruto que Dios te prohibió, de este árbol, tú vas a poder ser como Dios. Y la idea allí de Satanás es que Dios es un Dios que no es generoso con nosotros, que nos quiere privar de lo mejor. Dios te está privando de lo mejor, Eva. Prueba lo que está allí. Dios te dijo que vas a morir, pero eso es mentira. De cierto que no vas a morir. Y Eva y Adán y Eva, prueban el fruto y se siembra esta idea. La idea de que Dios es un Dios restrictivo. La idea de que Dios es un Dios que no es generoso. Y si Dios no es un Dios generoso, y si Dios es un Dios que es restrictivo, que no nos quiere dar lo mejor, la conclusión lógica entonces es que debemos vivir esforzándonos para que Él nos dé cosas y vivir de tal manera que podamos ver que estamos disfrutando de esas bendiciones de Dios. Entonces, si lo vemos de esa manera, el Evangelio de la Prosperidad surgió en Génesis 3. Y esa es la mentira tóxica que está contaminando los corazones de toda la humanidad desde entonces. La idea de que Dios no es un Dios amoroso, la idea de que Dios es un Dios que no nos ama. Y cuando tú tienes un Dios entonces que es restrictivo, que no es generoso, que no es bondadoso, que tienes que servirle para que Él te bendiga, resulta muy atractivo entonces probarle el fruto y desobedecerle a Él. Por eso es que en última instancia el mundo se divide entre personas que están en libertinaje o personas que son legalistas, y ambas personas tienen esta visión de Dios. Yo sé que eso ya es mucho por donde iba la pregunta, pero la idea es esta, ¿no? La idea es que de Génesis hay muchas formas sutiles en las que nuestros corazones, aunque rechacen con la boca el Evangelio de la Prosperidad, en nuestros corazones todavía podamos seguir creyéndolo. Bueno, yo me sentí así, amigo. Yo me he sentido en momentos de mi vida de esa forma. Hace poco, justamente. Hubo un momento que yo sentí que Dios no me amaba porque simplemente no encontraba o no conseguía lo que quería. Me sentía mal, el Señor no me estaba prosperando, no me demostraba amor, justamente porque soy su hijo y el Señor me tiene que dar o demostrar algo. Y esas son pequeñas cosas que se te meten en el corazón y que realmente es una lucha grande, ¿no? En el corazón de uno con estas cosas. Por ejemplo, uno de los libros de la Biblia que más me ayudó en este tiempo es el libro de Habacuc. Habacuc también en su corazón tenía esto: Dios iba a traer el castigo al pueblo de Israel por causa de su pecado, iba a traer justamente a una nación que los oprima, y cuando Dios le cuenta a Habacuc las cosas terribles que él iba a hacer en esa nación para castigar el pecado, Habacuc empieza a pedirle explicaciones a Dios. Aquí estaré sobre mi guarda y a ver qué me contesta Dios tocante a mi queja, le dice Dios. Como que yo me ponía muchas veces en esa situación de Habacuc, ¿no? Con mi corazón así todo, diciendo, a ver, Dios, dame explicaciones a mí de por qué en este momento me está yendo mal si yo estoy haciendo dentro de todas las cosas bien, en cierta forma. Y Dios le responde dos cosas a Habacuc, básicamente. Como que Dios le responde, primero, que el justo vivirá por fe. Y segundo, Dios le responde, vos no sabés el fin de ellos. El fin de ellos es básicamente la destrucción, todas esas cosas. Y termina el libro de Habacuc de una forma hermosa que ha sido una ancla en mi fe, digamos, este versículo. Dice, Habacuc entiende el fin de ellos, entiende la suficiencia de Dios para todos sus problemas, y él dice en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de ciervas y por las alturas me hace caminar, dice Habacuc. Y termina diciendo, el Señor es mi voz, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi tesoro. ¿Y cuántas veces Jesús compara el Evangelio a Dios mismo, a Él mismo, como este gran tesoro por el cual uno va y vende todo y deja todo por causa del conocimiento y el amor de Cristo, y tenerlo a Él como su mayor bien, su mayor riqueza, su mayor gozo? Y ahora esto se mete en la vida diaria, en lo cotidiano. Vos sos un pequeño, como decía Josué, terminás siendo un pequeño creador del Evangelio de prosperidad cada vez que vos piensas de que el Señor te tiene que bendecir de una determinada manera. El Señor simplemente hay veces que te dice,
que te baste mi gracia, que te baste yo soy tu mayor bien, amame con todas tus fuerzas a mí. Y bueno, es algo que me ha pasado y que muchas veces estamos propensos a luchar todo el tiempo. Sí. Pensaba recién en los ejemplos que daban de que es fácil tratar de entender de que estamos viviendo el Evangelio de la prosperidad cuando sentimos que Dios no nos está bendiciendo. Pero cuando Dios te bendice y tu paz está en entrar a tu cuenta bancaria y ver y decir, bueno, entonces sí, estoy bien. Eso también es el Evangelio de la prosperidad. A veces pienso que es más fácil verlo desde un aspecto y cuando todo va bien, creer de que estoy siendo un verdadero adorador de Dios, que estoy amándolo en serio, que el Señor está no solamente bendiciéndome, sino estoy como siendo aprobado por el Señor y estoy siendo bendecido y entiendo que todo viene de Él y es más fácil en esos momentos no darte cuenta de que el Evangelio de la prosperidad se está colando en tu vida. Muchas gracias, muchachos. Entonces ya hemos visto los errores y características de este Evangelio de la prosperidad y cómo sus mentiras son tan sutiles que se cuelan en nuestro día a día, tanto en necesidad como en prosperidad, si es que estamos disfrutando de diferentes etapas de nuestra vida. Entonces yo pienso que alguien puede estar escuchando esto y empezar a estar convencido de las cosas que estamos diciendo. Tal vez Dios ya está trabajando en su corazón al respecto de este tema y está luchando con lo que está sucediendo en su iglesia. Y recién al comienzo yo decía, este Evangelio de la prosperidad es una de las enfoques y teologías más masivas en la iglesia latinoamericana. Realmente hay muchas iglesias que caminan en estas enseñanzas. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial. En África hay un montón de lugares. En África es un verdadero problema. Sí, he estado leyendo mucho acerca de eso. Entonces, pensemos, ¿no? Hay alguien que nos está escuchando y seguramente hay muchas posibilidades que luche contra este tema en su propia iglesia. Y no puede decir, como nosotros sí podemos decir, gracias por mis pastores que enseñan la verdad. Ahora, esa persona que tiene esa lucha, ¿qué consejos tienen para decirle acerca de su lucha y su deseo de, no sé, abandonar la iglesia tal vez? ¿Qué debería hacer? Sí, vete a una iglesia que sea bíblica, que proclame el evangelio bíblico y que busque caminar conforme a la palabra de Dios. Yo sé que eso suena muy duro y no es lo más agradable, y yo sé que tal vez algunas personas pueden sacar esto y decir, los bosquejos son unos divisivos, están llamando a las iglesias que se dividan. Sí, estamos llamando a las personas que están en iglesias que distorsionan la bondad de Dios, que añaden cargas, que no te dan el evangelio. Nada es más precioso que el evangelio. Y nada debe ponerse en primer lugar, aparte del evangelio, de la gloria de Dios. Y eso de salir de una iglesia no es lo más agradable o lo más diplomático, pero he tenido que pasar por eso y muchas personas también, y en lo personal no me arrepiento de haberlo hecho. Yo estoy seguro que en muchas iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad hay creyentes genuinos. Yo conocí el evangelio a pesar de haber estado en una iglesia así, y sé que en esa iglesia quedaron personas que, aunque escuchaban todos los días una predicación distorsionada, amaban realmente al Señor y querían ver un cambio en la iglesia. Y es una tentación, o mejor dicho, es razonable pensar que si tú te quedas en la iglesia tú puedes ser influyente allí. Pero si somos honestos, al menos que seas el pastor, o estés en el cuerpo pastoral, o estés en el liderazgo, o al menos que seas el predicador principal de la iglesia, tú no vas a poder cambiarla. Sí. Y Dios te llama a formar parte de una iglesia sana, no a formar parte de una iglesia que no es una iglesia realmente, porque no está fundamentada en la palabra de Dios. Va a ser doloroso, lo sé por experiencia, pero si tomas una decisión de este tipo, Dios no te va a desamparar. Dios es fiel. Él es digno de que tú como su hijo busques servirle y ser edificado en una iglesia que lo atesora a Él como el fin último y no como un medio para más dinero, éxito y salud. Estoy de acuerdo con vos, Josué. Sin embargo, yo no me iría tan fácil de una iglesia así sin antes hacer dos cosas. Primero y principal, orar por mi iglesia. Primero, una vez que el Señor te muestra acerca de lo que es el verdadero evangelio, acerca de la suficiencia de la gracia del Señor, es tu deber orar
por la iglesia en la que te congregas, para que el Señor le conceda el arrepentimiento a los pastores que están enseñando eso, y Dios quiere que lo haga. Primero eso, y segundo, simplemente irse sin antes pasar tiempo en una entrevista con estas personas explicando lo que realmente el verdadero evangelio dice en la palabra del Señor. A veces sería lo más sabio. Tal vez ellos no entiendan, porque entendemos en parte que el punto no es si la Biblia dice o no lo dice, sino otro. Tal vez haya deseos de seguir manipulando, de enriquecerse y todas estas cuestiones dañinas, pero es tu obligación como cristiano, antes de irte a explicar. Claro, por supuesto, tienes que explicarlo. Mi consejo era, como lo presentó Matías, era para la persona que ya sabe, y que tiene que tomar una decisión, ¿no? Obviamente es importante hablar con los pastores, pero si cuando hablas con los pastores no hay un cambio, y si cuando oras, Dios te llama a irte. Hay un punto en el que no puedes hacer más. Igual creo que, como dice Mauro, hay que ser muy sabio y principalmente buscar al Señor, porque pienso, si yo estuviera en el lugar de una persona así y tuviera que tomar esta decisión y fuera a hablar con las personas que están como responsables de la iglesia, seguramente van a tratar de retenerme de diferentes formas y trabajar en mi manipulación y también el corazón de esa persona. Si bien el Señor está obrando, pero esa persona ha sido muy manipulada por un tiempo y si es una situación incómoda donde vas a estar también escuchando a las otras personas. Entonces yo tendría mucho cuidado a la hora de tomar una entrevista con un pastor, si bien es bueno decirlo, pero ellos van a tratar de seguir utilizando técnicas de manipulación para retenerte. Sí. Entonces creo que sobre todas las cosas es, por supuesto, buscar al Señor, pedirle sabiduría de qué hacer. Quizás en algún caso sea bueno y el Señor ponga en el corazón de esta persona que hable con los pastores y que intente hacer una exposición de lo que entiende que se está haciendo mal en la iglesia en base a la Biblia, y quizás en otro caso sea salir corriendo, porque muchas veces, como le pasó a José, no le tuvo que dar explicaciones a la mujer de por qué no se iba a acostar. A veces tenés que salir, realmente no es sano quedarte. Entonces creo que ese discernimiento te lo va a dar el tiempo con el Señor, la oración, pasar tiempo en la palabra, tratando de escuchar solamente la voz del Señor en tu vida. Y Él va a poder aclararte si es sano tomar estos pasos o si lo único que necesitas es salir cuanto antes. Sí, yo estaba pensando en que si yo coincido con que hay que irse de esas iglesias, coincido también entonces que hay que dar una explicación si hay el espacio, y si no, a veces no se puede y simplemente no quieren escuchar, pero tu responsabilidad, creo que tienes que cuidar tu corazón de las mentiras, y entonces cuando estás pensando en irte, creo que es bueno prever una iglesia donde ir. No dejes de congregarte, no te aísles, no crees resentimientos solos acerca de lo que te enseñaron, y no despotriques en las redes sociales. Esto también creo que va a ser es muy, muy sabio, muy inteligente. Entonces, amigos, creo que hemos terminado. Ojalá que si alguien nos está escuchando y este es un tema con el que lucha en su situación, haberle dado una palabra que lo anime y algunos consejos que les sirvan, y oramos para que Dios salve y sane a la iglesia latina de estas mentiras del Evangelio de la Prosperidad. Un gusto conversar con ustedes. Hasta aquí hemos llegado. Les recordamos a los que nos escuchan que nos sigan en redes sociales y que compartan estos episodios, y los esperamos en la próxima semana.